Bueno, vamos a hablar de la reforma de las administraciones que ha presentado el Gobierno y que ha escocido a algunas comunidades autónomas, pero especialmente a Cataluña, Andalucía, al País Vasco y a Canarias, que no están dispuestas a suprimir los organismos públicos o las instituciones como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o incluso el Consejo Audiovisual. En el caso de Andalucía ha dicho Valdera, esto de suprimir el Consejo Audiovisual, que maldita la falta que hace. O la falta que hace. Eso. Un Consejo Audiovisual en estas circunstancias. Pero bueno, dice que no se van a suprimir. El Gobierno prevé censura, claro, un ahorro de más de 37.000 millones de euros hasta 2015 si se cumple con los objetivos de la reforma. Y se suprimen organismos a la vez que se gana en eficacia para los administrados, o sea, para todos los ciudadanos. Vamos a ver. Con la brevedad que nos impone el medio, pero con la contundencia que también hay que hacer las cosas. Don Roberto, ¿usted no duda de que esto sea así? No, es ¿Usted que dice que no se van a ahorrar 37.000 millones de euros? No es que dude, es que eso lo puede hacer hasta un niño de primaria. A ver, ¿cómo es saben decir, las cuentas? Primero, esta señora ha cogido la vicepresidenta. Bueno, pero esta es una reforma del Gobierno, no personalicemos. Bueno, bien, reforma del Gobierno del señor Rajoy. Como reforma del Gobierno. Ha cogido y ha sumado 4 años. Es decir, si hubieran sido 100 años, en vez de haber sido 37.000 millones, hubieran sido 1 billón de euros los que se ahorrarían. Y si hubieran sido 1.000, pues ya calcule. O sea, eso no se puede hacer. Eso ya se ve claramente la intención de engañar. Oiga, buena señora, usted cuéntenos, o buen gobierno, usted cuéntenos lo que se ahorra al año. Primer punto. Segundo punto, de esa cantidad hay 16.500 aproximadamente, que es lo que estos señoritos dicen que vamos a ganar los españoles por la eficacia de la administración, porque vamos a tener que hacer menos papeleo, porque vamos a tener que hacer menos colas. Es decir, una cosa alucinante. ¿Pero qué me está usted contando? ¿Pero usted cómo calcula lo que se va a ahorrar? Pero es que además, aun suponiendo que fuera así, es que eso no se puede meter, porque usted está haciendo esto para recortar déficit. Y aunque los españoles nos ahorráramos 1 billón de euros con esta administración, eso no ahorra un céntimo de déficit. Por lo tanto, esos 16.500 millones, aparte de que son más falsos que Judas, es que no entran en el cómputo, porque estamos hablando de reducción de gasto, y eso no reduce Pero el entonces, gasto. según usted, ¿cuánto se ahorraría la administración con esta reforma, o las administraciones, año tras año? Bueno, según es a lo que trato de llegar, porque si le doy la cifra, pues mire usted, luego después hay 7.000 y pico millones, que son planes que ya están en marcha, de reformas que están negociándose con las administraciones, y un cajón desastre de otros 7.000 y pico. Es decir, novedad, que hayan añadido en esta reforma respecto a lo que ya había en marcha, que no está terminado ni de lejos, sino que está empezando ahora mismo, y luego ya veremos porque los ayuntamientos se niegan. Exactamente 6.440 millones, 2.100 millones. ¿Eso es lo que cree usted que se van a ahorrar al año? No, perdón, eso no es lo que creo yo. Eso es lo que se ahorrarían, vamos a ver si matizamos las cosas, eso es lo que se ahorrarían con los nuevos añadidos que tiene esta nueva ley. Esto es lo que se ahorraría al año, suponiendo que todas y cada una de las premisas que el Gobierno ha dicho que se van a conseguir, fundamentalmente el consenso de las comunidades autónomas y el consenso de los ayuntamientos, que desde luego no lo tienen. Porque entonces nos quedaríamos no en 2.100, sino en 1.000 o en 500 millones. Y eso no es lo que yo digo, eso son matemáticas. Y perdón, si alguien dice otra cosa, que saque un papel y un lápiz y que lo explique. Juan, vamos a ver. ¿Tú has leído el proyecto? Sí, y yo creo que básicamente lo que hay que incidir en varias cosas. Sí. Una, en primer lugar, un ahorro directo, que no es el objetivo último, ni mucho menos en cuanto a lo que tú dices. Un ahorro directo que se puede estimar en unos 7.000 millones de euros al año, evitando duplicidades, eliminando una gran cantidad de organismos que no tienen ningún sentido. Como tú decías, el organismo audiovisual, o que muchas comunidades autónomas, por no decir todas, tengan Instituto Meteorológico, Instituto de Estadística, Defensor del Pueblo, tengan también, por ejemplo, defensa de la competencia, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el segundo gran objetivo, yo creo que el fundamental, es mejorar la eficiencia del sector público. Eliminar lo que ya Jovellanos, en el siglo XVIII, llamaba estorbos. Aquellos estorbos que lo que hacen es encarecer el funcionamiento de las actividades de los ciudadanos y de las empresas, evitando una serie de organismos, por ejemplo,
muchos de estos organismos no solo es lo que cuestan, sino fundamentalmente lo que entorpecen, que eso es lo peor. Yo decía que el Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid, que ya no existe afortunadamente, lo mejor que puede hacer es no hacer nada, que es lo que hizo, porque si no generaba mucho más problemas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esas ineficiencias se pueden reducir unos 5.000 millones. Y luego, por otro lado, utilizando, que eso es muy importante, las tecnologías de información y comunicación, que permiten evitar la movilidad física, se puede completar esa cifra. Y en este sentido, ¿quiénes saldrían ganando? Los ciudadanos y las Estaremos hablando de 7.000 y pico millones al año en ahorro. En total, unos 12.000 al año. Por tanto, unos 36.000, sí. Vamos a ver, en la mesa, os pregunto... Perdón, es que quiero señalar una cosa. Primero, no sé dónde te sacas esas cifras y te agradecería, por favor, que las pormenorizaras, porque esas cifras que has dado, y perdóname, son falsas. No, falsas no. Es una estimación como estás haciendo tú. Bueno, vale, Saber cuánto se reduce indirectamente es un mero modelo. Indirectamente. No me digas que son falsas, Eso no te lo permito. Indirectamente tú no lo puedes saber. No te lo permito. No lo puedes saber. Hombre, claro que me llama. No lo puedes saber. No lo puedes saber. No lo puedes saber. Es un modelo estimativo, ni tú tampoco. Una cosa que se ha dicho, y se ha repetido y se repetirá, es que van a cerrar no sé cuántos organismos públicos y van a cerrar esto, lo otro y demás allá. Es que depende de las comunidades autónomas. Bien. Ahora hablaremos de eso. Pero, ojo, pero la gente no se va. La gente la recolocan en otro lado. O sea, ¿tú crees que la gente de los organismos que se suprimen van a seguir trabajando en la administración? Vamos a ver, no es lo que yo creo. Es lo que ha sucedido hasta ahora, hasta el día de hoy, a mediados de junio que estamos, es lo que ha sucedido en todo lo que han ido cerrando. Lo han cogido y la gente de ahí la han recolocado. Yo simplemente, en otra parte. ahora, utilizando datos del Instituto Nacional de Estadística, de la encuesta de población activa, este año se han destruido 370.000 puestos de trabajo públicos. Por tanto, no se corresponde con lo que acaba de afirmar el profesor Centeno. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? Perdón, porque ¿Pero qué tiene que ver eso? Si me estás hablando de eventuales. Déjame hablar, porque se han reducido hasta ahora 375.000. Por tanto, la idea es que también se sigan reduciendo unos 150.000 adicionales como consecuencia de la desaparición de esas instituciones. Pero además que hay que tener en cuenta que la clave de todo esto es la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Los diferentes organismos, básicamente comunidades autónomas y ayuntamientos, tienen que cumplir el equilibrio presupuestario. Y el que lo cumpla, es verdad que si quiere tener Instituto Meteorológico, que se lo pague y que se lo explique a sus ciudadanos. Pero como muchos van a tener grandes problemas para cumplir esa Ley de Estabilidad Presupuestaria, en ese momento el Gobierno puede intervenir y cerrar las instituciones. Evitar duplicidades y triplicidades, lo llevamos solicitando desde hace mucho tiempo. Mejorar la eficiencia de la Administración, lo llevamos solicitando hace 30 años y la universidad es uno de los muchos ejemplos que conozco muy cercanamente. Y favorecer la actividad de los ciudadanos y de las empresas también lo llevamos mucho tiempo solicitando. Y eso es lo que establece esta reforma. Bueno, es que estamos en lo mismo. Estamos hablando de cosas que no suceden en la vida real. ¿Los 375.000 no son ciertos? Perdón, ¿Es la EPA? Yo te estoy diciendo... ¿Hombre? Los 365.000 de la EPA, sí, teniendo en cuenta que teníamos 3.300.000, ya me contarás. Pero bien, perdona, a lo que voy. Tú has señalado, aquí la clave está en que las autonomías tienen que cumplir unos determinados... La Ley de Estabilidad Presupuestaria. Presupuestaria. La Ley de Estabilidad Presupuestaria no ha servido absolutamente para nada. Escucha, hace ahora 14 meses, el señor Montoro dijo, no cumplía nadie nada, y dijo textualmente, voy a mandar, y coger la hemeroteca, que están ahí, voy a mandar los hombres de negro a estas y estas comunidades autónomas que había, más de la mitad estaban en quiebra. ¿Qué hizo el señor Montoro en febrero del año 2012? ¿Mandó los hombres de negro como vuelve a amenazar ahora? No, les mandó 30.000 millones de euros para que siguieran despilfarrando como les dio la gana. Perdona. Sabes muy bien que eso no es así. Esos 30.000 millones de euros fue para pagar, que fue un gran acierto, el plan de pago a proveedores. Déjame que ahora hable yo. Y el esfuerzo que se ha hecho en la reducción del déficit público por parte de la mayor parte de las autonomías, que no de todas, ha sido espectacular. Y aquí hemos tenido el ejemplo de Castilla-La Mancha. Y aquí hemos tenido otros muchos ejemplos. Por tanto, no es verdad que no se haya reducido el déficit, y eso parecía lógico, y lo llevábamos demandando mucho tiempo, que se pagase a los proveedores, porque sobre todo muchas empresas
nadie quebrado. Pero ¿qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? El año pasado cerramos con un déficit del 10,7%. El Estado español cerró con un régimen del 10,7%. Incluyendo la ayuda a la banca. A la ayuda a la banca. Lo mismo. No, incluyendo la ayuda a la banca. Incluyendo la ayuda a la banca, el 10,7%. El mismo, si le quitas la ayuda a la banca, lo mismo que lo había dejado Rodríguez Zapatero. 12.000, que no es verdad, que no es verdad. ¿Pero cómo que no es verdad? Oye, léete la OCDE, léete el informe de la Comisión. Se ha hecho el mayor esfuerzo en la reducción del déficit estructural. 2,4 puntos según la Comisión Europea. Perdóname un momento. En recesión, en No me recesión. cuentes lo que dice la Comisión Europea. No, tampoco sirve. No sirve nada, salvo lo tuyo. Solo sabes lo tuyo. No, perdona. Lo que importa son las cifras. Lo que importa las que tú te inventas, nada más. Las que yo me invento. Hombre. Dices, 30.000 millones que les mandan a estos señores. Eran para pagar a proveedores. La ley de pago a proveedores. Le enviaron, perdón, si he dicho 30 antes me he equivocado, fueron 60.000 millones. Señor, 30.000 millones. El otro es el FLA. Perdóname. El otro es el FLA. Bueno, pues es el FLA. Es para evitar el default. Perdón, bueno, pero... es para evitar el default. Bueno. Es decir, tú lo has dicho. No, pero si tú mismo lo estás diciendo. Tú mismo lo estás diciendo. Es el FLA. Cuando una comunidad autónoma está a punto de quebrar, no se le deja quebrar, como se ha dejado quebrar a Detroit ahora mismo. El gobierno de Estados Unidos ha dejado quebrar a la ciudad de Detroit. No, sino que inventan el FLA. ¿Y el FLA qué es? Que se les presta dinero a estos tíos para que sigan despilfarrando. Perdona, los 30.000 millones para proveedores eran proveedores de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Que lo paguen ellos. Había que pagar. Lo que había es que pagar a los proveedores. Si no se lo pagaban, ¿preferías que se arruinasen los proveedores? No, señor. ¿Preferías que se arruinasen los proveedores que no les estaban pagando? Señor. Pero si no les estaban pagando. Si no les estaban pagando. Lo que tenía que haber hecho el señor Montoro fue lo que dijo que iba a hacer y no hizo. Intervenir las comunidades autónomas quebradas. Puedo hablar del FLA. España, con la poca, y déjame acabar, con la poca credibilidad y confianza que tenía España, por el bien de nuestra prima de riesgo, por el bien de nuestro acceso a la financiación, no podía hacer default ningún ayuntamiento, ninguna comunidad autónoma, porque se hubiera llevado por delante a toda España. Eso es mi opinión. Bueno, señores, un momentito, os dejo ahí un momento. Vamos a ver. En los mercados internacionales, muy poca. Isabelo, gracias al señor Zapatero. Un comentario rápido sobre esto que venimos debatiendo. Rápido, sobre el tema de la reforma de la administración. Si va a depender o no de que los gobiernos autónomos o gobiernos autonómicos se tomen en serio la supresión de esos organismos, entre otras cosas, y digo, oiga, vamos a suprimir aquello que es prescindible y vamos a ahorrar de verdad. Yo soy muy optimista con esta reforma y yo creo que no ha habido voluntad política hasta ahora, pero creo que la va a haber porque no va a haber más narices que hacerla, o sea, y creo que la voluntad política la va a haber en esta segunda mitad de la legislatura, y creo que es un mecanismo y que las reacciones de pánico y de ira y de indignación de ciertas comunidades y de cierta gente tienen mucha razón en tenerlos, porque creo que va a haber mecanismos, y desde luego como la presión de Bruselas va a ser enorme si no queremos volver a una situación de hace año y medio, no queremos volver dentro de un año a la misma situación, vamos a tener que tomar medidas muy concretas, y esas medidas va a haber que trasladarlas, y creo que este va a ser el instrumento adecuado. Y que si esa voluntad política, y si va a haber una dirección muy concreta por parte de la vicepresidenta detrás de esta reforma, para que esta reforma no se quede estancada ahí, sino que realmente se mueva, y que parece que la ha tomado como una cuestión personal, yo creo que puede realmente ser la reforma que necesitemos para este momento. Bueno, los gobiernos autonómicos en general han sido reticentes a ciertas exigencias de la reforma. Sobre todo aquellos que tienen los... No, digo en general, pero en particular ha habido algunos gobiernos, como el catalán, el vasco, el andaluz, el canario, que han sido especialmente renuente. En fin, no quiere saber absolutamente nada de todo aquello que se le exige, desde la supresión de los organismos estos, el sindicato de cuentas, efectivamente, en Cataluña, el Tribunal de Cuentas en Andalucía, o el defensor del pueblo en Andalucía, el Ararteco, me parece que es en el País Vasco, etcétera, etcétera. No quieren suprimir ninguno de esos organismos. Por ejemplo, se sabe, decía hoy ABC, que la Junta de Andalucía suma más entes que Galicia, Castilla-La Mancha y Valencia juntos. 246 organismos públicos. Pero así todas las comunidades. Yo no sé cuántas empresas públicas hay, pero... En Cataluña hay la mitad de empresas públicas de toda sí. España, O sea, es que la creación de la estructura de Estado que han llevado durante todos estos años es la mitad de las empresas públicas que hay en toda España. Yo solo quiero añadir que, bueno, en principio... ¿Cuántas se tienen que cerrar de esas empresas públicas en Cataluña? Perdón, según la madre de todas las reformas.
Pues el porcentaje ya lo estoy diciendo yo, usted lo sabe mejor que yo, usted es de números, pero No, dice 58... ¿Qué? Se dice que hay 58 organismos públicos que van... 58, perdón, Sí. 58 organismos públicos. En toda España. Organismos públicos. En toda sí. España. Pero eso es la Sí, estatal, toda ojo, España. es Organismos dependiente de la organización del Estado. Claro, o sea, del no Estado. confundamos. No las autonómicas, no las 57 municipales. efectivamente, 57 organismos estatales. Dependen del gobierno de la nación, que son Pero las si estatales. yo veo el mismo problema que veo, o sea, para mí me parece muy ambiciosa en el papel y bastante difícil de llevar a cabo a la práctica, pero sobre todo en aquellas comunidades autónomas, déjeme terminar, por favor, que le estoy viendo solo así y usted es que es muy negativo. Y disculpe, pero yo no vengo aquí a llorar, porque es que me ha dejado usted planchada, o sea, me dan ganas de verdad de ponerme a llorar. Vamos a ver, yo vengo aquí a ser, intento estar contenta día tras día, si esto mejora, mejor, y si mejora más de lo que usted piensa, muchísimo mejor me alegraré. Yo le puedo decir una cosa, yo le puedo decir que al crear una oficina de seguimiento, hacer informes trimestrales y resúmenes anuales, esto es por lo menos una posibilidad de que exista un control sobre el déficit público de las comunidades autónomas. Yo sé que usted me va a decir que en aquellas comunidades autónomas donde haya un estatut que crea justamente esos organismos, es decir, que les da carta de naturaleza jurídica, va a ser muy difícil suprimirlos. Pero ahí está, por lo menos, ese seguimiento y esas ganas de salir adelante. Y, por supuesto, Cataluña es un mundo aparte. O sea, me permite, por una cosa que has dicho, una cosa que has dicho que se me ha pasado antes, señoras y señores, no sé si se dan ustedes cuenta que, para empezar a hablar, lo primero que han hecho, crear toda una serie de comités, no uno, sino varios comités de seguimiento para cada una de las cosas y meter gente ahí. Es decir, que para controlar la gente que va a desaparecer, de momento van a empezar a meter gente. Es lo que van a empezar. Y además, pero ¿de dónde saca usted ese dato? No solo de alta ningún funcionario público. Perdón. Se estarán utilizando funcionarios públicos para hacer esa oficina de seguimiento. Toda una serie de oficinas de seguimiento. Y en las oficinas de seguimiento, y en las oficinas de seguimiento, si vamos a atender a la experiencia que tenemos del pasado, pero qué cenizo es usted, qué negativo. ¿Qué? Qué negativo es usted. O sea, mire, porque no le he contado, entonces no ponemos oficina de seguimiento. No ponemos oficina de seguimiento. No ponemos control alguno. No nos trae hoy la situación de los mercados. No ponemos control alguno, pregunto. O sea, entonces no se pone oficina de seguimiento. ¿Cómo? No, usted está criticando la oficina de seguimiento porque está diciendo que se está colocando a funcionarios. Eso es una broma. Una broma también. Eso es una broma. Yo lo único que le digo... Lo que es una broma es tener tribunales de cuentas, defensores del matemáticas, perdón, y eso son matemáticas, que el ahorro son 2.100 millones al año. Y punto. ¿Por qué va a ser imposible? Desde luego los suyos no salen. ¿Por qué no va a haber? Brevemente, por favor, Ricardo, si os pido mucha brevedad y concreción, por favor. Muy claro. La reforma no es viable porque las comunidades autónomas no han participado en ella. Mañana creo que Duran Lleida trae una propuesta a las Cortes diciendo que la Comunidad Autónoma de Cataluña quiere hacer una aportación a la supresión de organismos y plantea una serie de ellos. Sí, la supresión del Ministerio de Sanidad, Cultura, el de por supuesto, pero vamos a ver, ellos son también parte del Estado. ¿Por qué el Partido Popular y el Gobierno no escucha esas autonomías? Ellos ya tienen hecha la norma, ellos ya, por tanto, ya se exponen a que no se cumpla porque no la han hecho por consenso. No se va a cumplir. Cataluña dice, y este señor Lleida dice una cosa muy interesante. Dice una cosa muy interesante. ¿Por qué no se suprimen los parlamentos autonómicos? Excepto, lógicamente, las comunidades históricas. Es el mayor número de diputados. Yo estoy de acuerdo en eso. Creo que Cataluña, País Vasco y Galicia deberían de tener parlamentos autonómicos, el resto de España no. Y creo que en eso tiene razón el señor Duran Lleida. Y eso ahorraría enormemente, porque eso es una problemática siempre, hacer leyes y demás. Por tanto, ¿por qué no se escucha a las comunidades autónomas? ¿Por qué este gobierno ha decidido hacerlo él solo? Un consejo de política fiscal financiera para eso. Pero para que aprueben ya la ley, querido Federico, ellos ya tienen hecha la norma. Pero ¿por qué no admiten? ¿Por qué no admiten? No, vamos a ver. Si tenemos que suprimir, suprimas el Ministerio de Cultura. Solamente hay dos cosas. Sí, el Museo del Prado, por supuesto que tiene que ser estatal, público, no tiene por qué haber un ministerio, tiene otras cosas, puede ser la ayuda al cine, pero eso no requiere a lo mejor una estructura de ministerio. ¿Por qué no son también generosos? La administración del Estado dice, ¿por qué no suprimimos también ministerios? Es así. ¿Quién lo paga? ¿El señor Mas? ¿Quién paga esta juerga? Vamos a ver, la estamos pagando los ciudadanos y nos está costando todo. Es España. ¿Cómo que con consenso ni qué consenso ni qué gaitas? Se ha hecho una auditoría, que unos se la creerán, otros no, una auditoría del Estado, de lo que son las administraciones públicas en todos los niveles, y está claro que esto es un escándalo. Lo que decía hoy Cataluña, en boca de uno de los consejeros, es
es que ellos sí tienen que tener parlamento, pero también hablaba de televisiones en plural. Claro. O sea, nosotros a montar embajadas, pues 21 embajadas más que la de España, ahí con las autonómicas. Mira, esto es un escándalo, pactar, ¿no? Que ni consenso ni gaitas. Claro. El consenso, ¿no crees que tiene que haber consenso? El consenso, ¿sabes en qué está? Tantas ILPs y tantas iniciativas populares en que esta mañana, en Más Claro Agua, hemos preguntado a los ciudadanos. Esto lo que está haciendo es que los ciudadanos estén hasta el cogote de las autonomías. El problema está en que la gente no quiere que con su dinero vivan a cuerpo de rey un montón de políticos en empresas públicas, en sociedades de todo tipo y condición, en puestos en órganos que han creado defensores del pueblo que cuestan 7 millones de euros al año, 6 millones de euros al año, hasta 30 millones. Y habrá que suprimir ministerios, ¿por qué no? ¿Por qué no se suprime el Ministerio de Industria? Lo que hay que hacer es lo que hacemos. Las autonomías, ¿sabes lo que hay que hacer, Ricardo? ¿Por qué solo las autonomías? Perdona, yo no te he interrumpido. ¿Sabes lo que hay que hacer? ¿Sabes lo que yo no os he interrumpido, de verdad? Lo que hacemos las familias, que es apretarnos el cinturón, reducir gastos, se acabó la deuda, la juerga está con nuestro dinero, no la pueden pagar más. Y además te digo una cosa, ¿sabes lo que pasa? Que estos que se están oponiendo, todos han ido al rescatito, a que sigamos avalando, porque salen fuera de España y nadie les fía. ¿Y sabes lo que pasa? Que yo creo que los ciudadanos dicen: no con mi dinero, no voy a fiar más a políticos que nos meten en la ruina y que quieren seguir viviendo alejados de la ruina en la que nos meten. Menos ministros de los que hay. María Antonia ha estado en un gobierno que ha tenido más ministerios y menos, porque yo creo que de un gobierno a otro de Zapatero se redujeron ministerios y el problema no está en ministerios. No, hombre, no. El problema no es cuestión de ministerios, es cuestión de todo el organigrama. No, es todo el organigrama de la administración, evidentemente, todo lo que depende de esos ministerios. Yo creo que la reforma es ambiciosa, mucho además, porque, fíjate, más allá de una cuestión de ahorros o de lo que nos podamos efectivamente, lo que nos pueda suponer a los ciudadanos, que seguramente nos supondrá mucho dinero, en donde va a ganar es en eficiencia, que es la parte importante de todo esto. Es decir, no es tanto lo que se pueda conseguir de ahorro, que buena parte ya se ha venido consiguiendo hasta ahora. Solamente las comunidades autónomas en este año han reducido han conseguido un ahorro de más de 12.500 millones de euros. Es decir, y esto ya va sumado a lo que está poniendo, a esas cifras que está dando Soraya Sáenz de María. Yo creo que es una cuestión de eficiencia en el gasto y de cercanía de la administración al ciudadano, de que nos sea mucho más fácil hacer las cosas, que esa es para mí la parte fundamental de esta reforma. Y eso es lo que quieren conseguir. Y luego ganar en eficiencia y tener una administración mucho más reducida de lo que se tenía hasta ahora. María Antonia y Germán. Sí, bueno, yo hoy he tenido la oportunidad de leer el excelente artículo que ha escrito Roberto Centeno en el Confidencial.com y aunque él hace un análisis desde el punto de vista económico, yo creo que también alguna reflexión desde el punto de vista político y constitucional no vendría mal a la reforma. Yo creo que la reforma, bueno, el documento tiene de bueno que es una fotografía donde se reflejan muchos de los problemas que existen en el país, pero no todos los problemas que existen en el país, porque hay muchos más que no se reflejan. Yo creo que es una reforma llena de voluntarismo, pero de poca voluntad política, porque constitucionalmente tenemos muchas posibilidades para reformar, por ejemplo, el mare magnum de legislación que hay en las comunidades autónomas. ¿Por qué no se aprueban leyes de armonización? ¿Por qué ningún partido político en el gobierno no ha aprobado una ley de armonización que simplifique los papeles y los procedimientos en todos los ámbitos? Porque claro, decir que simplificación, con menos procedimientos, pero si de esto se lleva hablando 20 años, bueno, en mi pueblo que no llega ni el teléfono móvil. ¿Cómo van a hacer los ciudadanos el trámite electrónico si no llega ni el teléfono móvil? ¿Tú no crees en la administración virtual? Monse, déjame. Y después hay muchos datos. Iranzo hablaba de 370.000 empleados públicos que se han reducido. Pero no es verdad, es que este es un dato que procede del Instituto Nacional de Estadística. ¿Es de la EPA? Sí, es de la EPA, del Instituto Nacional de Estadística, pero el propio secretario de Estado de Administraciones Públicas ha dicho que él paga nóminas a los empleados públicos y que en el cómputo de la EPA están incluidos, en el cómputo de la EPA están incluidos la externalización a privados computados como efectivos que se han reducido. Pero los paga el sector público, empleados públicos. Los jardineros los paga el sector público. Sí, pero son privados, no son empleados públicos. Pero es sector público que antes se había externalizado. Bueno, eran antiguos empleados públicos.
económicos Yo creo que se es una externalizan con el reforma, servicio. creo que es una reforma que no va a tener éxito porque de esta se viene hablando hace un montón de años y porque hay herramientas que no quiere aplicar ningún partido político que gobierne o que esté en la oposición. Pues yo creo que no se está hablando, que no se ha hablado de esta reforma durante muchos años, porque esta reforma no se ha hecho así, de presentar un proyecto como este, no se ha hecho, y no se ha hecho en los últimos 25 años. Claro. Y es un hecho que ahora está ahí. Es un debate magnífico. Está ahí, la necesidad va a ser el motor de esta reforma. Si no hubiera habido necesidad, no se habría hecho porque va a crear conflictos y este gobierno tiene miedo a los conflictos siempre y va a crear conflictos con las comunidades europeas, con las comunidades autónomas sin duda. Y como digo, este gobierno, si puede evitar un conflicto, huye de él como de la peste. Déjame un momento. Cuando esto, y por eso hay una serie de comités de seguimiento para unas reformas importantísimas que necesitan y requieren unos comités como ninguna reforma que se haya hecho en los últimos 20 años. Teniendo, si esta reforma, si realmente se mantiene la voluntad política de aplicarla y se lleva a cabo, esta reforma va a traernos sobre todo eficacia, pero sobre todo también un retorno del Estado a las comunidades europeas que necesitamos urgentemente, y de ahí la reacción histérica de muchos. Pero yo creo que si hay voluntad, siempre, si no hay voluntad, nos hundimos y ya está, nos hundimos pero si hay voluntad tenemos el instrumento para llevar a cabo los cambios que se necesitan. A ver, Roberto y Juan, 30 segundos tenéis, venga. 30 segundos, nada más por contestar, perdón, no sé cómo te llamas. Germán. No, Germán, sí, a ti te conozco. Isabel Durán. Has mencionado antes, cuando has hablado de Cataluña, y has dicho una serie de cosas, en la cual evidentemente todos los españoles estamos de acuerdo, que estamos hasta el gorro de tal. Pero claro, cuando hablas de lo de Cataluña, se te olvida lo principal. ¿Por qué Cataluña puede seguir financiando sus embajadas, puede seguir financiando sus televisiones? ¿Por qué puede seguir financiando su independencia? Porque el señor Rajoy ha pactado con el señor Mas el darle 10.000 millones de euros que le ha sacudido a principios de año sin que ninguna de las otras, en un diálogo secreto, y lo están financiando con eso. Entonces, ¿qué me estáis contando? Si tenemos a un presidente de gobierno que está precisamente a aquellas comunidades que están así, le está financiando con nuestro dinero, porque dices, los españoles, dices tú, y yo, y cualquiera, los españoles no queremos financiarlo con nuestro dinero. Por supuesto que no, faltaría más, pero quien dispone de nuestro dinero no somos tú y yo, ni los que estamos aquí, es el señor Rajoy. Y el señor Rajoy le ha cascado 10.000 millones al señor Mas para que financie la independencia. O sea, que ya me contarás. Y eso hay que decirlo. Bueno, hasta donde yo sé, el otro día salía una noticia que Montoro, en el Ministerio de Hacienda, iba a controlar el gasto a aquellas comunidades que se les diera dinero del FLA. Y eso no lo han hecho al principio, que es verdad que lo anunciaron, pero parece que lo van a hacer ahora. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Realmente se trata de una reforma de un enorme calado que parte de un análisis profundísimo de todos y cada uno de los organismos, con un análisis económico de lo que se pueden ahorrar directa e indirectamente, y de ahí viene la cifra total, que independientemente de la importancia del ahorro, que la tiene, básicamente mejora la eficiencia y va a favorecer la actividad de los individuos y de las empresas. Por tanto, bienvenida y deseada después de 35 años.